había presentado. La idea de esta charla en el día de hoy es para abordar algunas normativas ambientales, ¿sí? Leyes ambientales de reciente sanción vinculadas a la educación ambiental, teniendo en cuenta que las leyes nacionales son de aplicación en todas las provincias de la República Argentina. En este caso, vamos a hacer una mención de la provincia de Salta sobre la ley Yolanda. Vamos a estar hablando de la ley de educación ambiental a nivel nacional, de la ley Yolanda, que es una ley de capacitación de la administración pública, y una mención sobre el acuerdo de Escazú. Pero bueno, ya como estamos en una semana donde se está hablando muchísimo de la cuestión ambiental, por estas reuniones de la COP26, donde podemos ver al presidente de la Nación, Alberto Fernández, hablar sobre esta cuestión de la protección del ambiente, de la necesidad de plantear esto de las deudas ecológicas, es decir, nosotros como países, como región de Latinoamérica, que tenemos gran cantidad de bienes naturales, somos, ¿sí?, quienes tenemos que protegerlos y somos acreedores, es decir, aquel que viene a utilizar nuestros recursos nos debe, hay una deuda ecológica, y por eso se habla de esto de deuda ecológica, y con esta noción de querer plantear canjes de deuda por una cuestión económica. Pero una cuestión muy interesante, que mencionó en esta oportunidad el presidente de la Nación, es esta idea de avanzar hacia una nueva ley de bosques. Y creo que es muy importante, entrando en el contexto de la provincia de Salta, que según un último relevamiento del Ministerio de Ambiente de Nación, la provincia cuenta con más de 8 millones de hectáreas de bosques nativos, teniendo en cuenta la importancia de los bosques nativos, que resultan un pulmón verde para el ecosistema, es decir, entendiendo el ecosistema, toda la biodiversidad que tenemos, tanto desde las plantas como desde los animales. Entonces, es fundamental que se pueda dar esa protección. Tenemos una ley, sí, a nivel nacional, las provincias también tienen sus leyes, pero el gran desafío, sí, es proteger los bosques nativos, y en esa ley se ha establecido algunas cuestiones sobre zonas donde hay que proteger los mismos por colores. Y esto es importante vincularlo con la educación y con la capacitación, porque, como decía Manuel Belgrano, es más difícil engañar a un pueblo informado. Por eso es fundamental que todos, como ciudadanos, podamos conocer las áreas naturales que tenemos en nuestro país, y especialmente en las regiones también en las cuales vivimos y nos desarrollamos, porque de esta manera podemos saber qué áreas hay que proteger y la importancia que tienen las mismas, teniendo en cuenta, ¿no?, el impacto que hay en el cambio climático, los cambios de temperaturas que suceden en épocas donde tendrán que ser primaverales y se convierten en épocas más similares a un verano, o extensión del verano en épocas de otoño. Todo tiene una explicación, ¿sí?, en la forma en que se producen alimentos, la utilización que se realiza del agua. Por eso es fundamental la educación. ¿Por qué la educación? Porque la educación es un proceso de aprendizaje en el que transitamos todos, desde la escuela primaria, secundaria, aquellas personas que realizan un terciario, una universidad, y constantemente, en la diaria de cada uno de nosotros, vamos conociendo distintas cuestiones y necesitamos tener esa información al alcance y de manera clara, ¿sí?, sin poner tecnicismos, palabras complejas, saber qué significa el ambiente. Y en ese sentido, el ambiente es aquello que nos rodea a todos los seres humanos. Hay distintos enfoques, un enfoque donde se habla de que el ser humano es el centro y que los bienes naturales son el medio y sirven para la satisfacción de los intereses de las personas, y otra postura más vinculada a los pueblos originarios y que también se ha desarrollado en la Constitución de Bolivia, sobre una idea de el buen vivir, esta noción de vivir en armonía con el ambiente, con los recursos naturales, que es fundamental. Y a través de este enfoque vamos a poder ver cómo en la República Argentina contamos con una ley en particular, que es la ley Yolanda. ¿Por qué la ley Yolanda? Yolanda Ortiz, fue una doctora en química, nacida en la provincia de Tucumán, que realizó su formación en la Argentina y luego en Francia. Ella comenzó a plantear en la década de los 50, para ver de avanzada cómo era ella, la noción de
cómo eran las posibilidades en las cuales se encontraban desarrollando sus trabajos en las mineras. Veía esa contaminación que se daban los trabajadores en las industrias, y comienza a hacer una mención sobre el ego y la ecología. Ella planteaba que había que cambiar el egocentrismo por una ecología, una mirada en protección del ambiente. Es así como ya en el 73, en el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, quien en el 72 había planteado un mensaje a los pueblos sobre esta idea de las sociedades de consumo, la necesidad de proteger el ambiente, de hablar de las sociedades hacia adelante, como pensar en que no sean ciudades cárceles, es decir, que no sean todas construidas por edificios, sino en los jardines del futuro, preservar la biodiversidad, es como se crea una Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en la República Argentina. Esto fue un hito histórico porque en el país nunca se había creado, en el ámbito ejecutivo, una Secretaría específicamente de Ambiente. De hecho, esta fue la primera de Latinoamérica. Yolanda Ortiz, luego de ese periodo como secretaria, en este ámbito ella tenía lo que eran los aspectos de bosques y otras cuestiones ambientales. Pero veamos cómo justamente el tema de bosques ya viene de larga data. Es así como en el año 2020 se sanciona la ley Yolanda en homenaje a Yolanda Ortiz, que nos habla de la capacitación de la administración pública. Es decir, tenemos una división de poderes, ¿sí?, que está compuesto por el Poder Ejecutivo, quien ejerce el poder y gobierna, que son las personas que nosotros votamos, en este caso, por ejemplo, un gobernador en la provincia de Salta. Tenemos después lo que es el poder legislativo, es decir, quienes sancionan las leyes, cámaras de diputados, senadores, y un poder judicial, quien lleva los juicios adelante, los procesos judiciales. Bueno, todas las personas que trabajan en la administración pública tienen la obligación, conforme a la ley Yolanda, que es la 27.592, de capacitarse en ambiente, es decir, tener una perspectiva ambiental para tomar las decisiones políticas. Y en el año 2021, la provincia de Salta sanciona la ley 8.258. En esta ley, la provincia de Salta lo que realiza es una adhesión, es decir, que la provincia de Salta adhirió a la ley nacional, es decir, que la acompaña. Por lo tanto, puede ir implementando, como sucede con este caso, con esta capacitación, la formación en la educación ambiental. Y lo realizan, tienen que realizar, sí, con todas las personas que trabajan en la administración pública. Por eso es fundamental poder realizar estas capacitaciones para conocer cuáles son las áreas que tenemos naturales, conceptos básicos como saber qué es el ambiente, qué se entiende por medio humano, qué se entiende por biodiversidad, por ecosistema. Y acá tenemos otra ley que ya es del año 2021, que es la Ley de Educación Ambiental Integral. Integral porque va a abordar distintos aspectos, porque sabemos que el ambiente es transversal, no solamente se aboca a la cuestión de preservar, protegerlo, sino producir, es decir, desarrollarse las actividades humanas de manera sustentable, sostenible. Por eso es fundamental esta ley de educación ambiental. También ha sido llamada ley Pino Solanas, y por eso es muy importante siempre tener estas personas en la memoria, recordarlas y mantenerlas vigentes, como fue Yolanda Ortiz, que luego participó como asesora para impulsar la capacitación ambiental, la educación ambiental, y como Pino Solanas en toda su carrera política y como cineasta siempre levantó las banderas del ambiente. Es así como esta ley de educación ambiental viene a saldar una gran deuda, porque recién en el año 1994, nuestra Constitución Nacional, es decir, el artículo 41, nos habla de la protección del ambiente y que se debe proteger el mismo para las generaciones presentes como futuras. Por lo tanto, lo que nos está planteando es que el Estado tiene que proteger el ambiente, entendiendo que hay actividades humanas que lo afectan. Luego vinieron distintas normativas, convenios internacionales, ley de educación nacional en el año 2006, que nos habla de proteger el ambiente, el Acuerdo de París, y termina llegando esta ley tan necesaria para abordar de manera transversal
esta temática. Tiene ciertos principios, esta ley de educación ambiental, que es necesario mencionarlos. Nos habla de un abordaje holístico, es decir, que el ambiente debe ser interpretado a través de distintas cuestiones, entender que estamos hablando de bienes naturales, de una actividad que es desarrollada por los seres humanos, de distintos enfoques, una mirada transdisciplinaria, es decir, hay distintas disciplinas que se encuentran en el ambiente, disciplinas de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Por eso es fundamental esa mirada holística hacia distintas áreas y disciplinas. Luego nos habla de que tiene que haber un valor hacia la biodiversidad, es decir, tiene que haber un cuidado. Esto también está vinculado con los derechos humanos, porque nos hablan de que la educación tiene que ser en valores. Además de el proceso de aprendizaje, de comunicar y transmitir información hacia los educandos, es decir, hacia los niños y niñas, y esta ley de educación ambiental para las escuelas primarias, secundarias, universitarios y terciarios, es fundamental que se transmitan valores, es decir, hábitos sustentables para poder conocer de qué manera se pueden llevar a cabo prácticas que no impacten al ambiente, entendiendo que desde lo lúdico, desde el juego, se pueden aprender muchos conceptos ambientales, no solamente transmitir nociones, sino llevarlo a la práctica. Por ejemplo, la cuestión de las ecobotellas, para lograr esa conciencia sobre la separación en origen. Luego nos habla sobre una igualdad de género, tiene una perspectiva de género, esta normativa, a su vez tiene una gran similitud con lo que es la ley de educación sexual integral, porque también es una mirada transversal. Luego tenemos un reconocimiento hacia la diversidad cultural, porque es fundamental, cuando hablamos, por ejemplo, de la soberanía alimentaria, poner en valor todo el trabajo que ya han desarrollado otras comunidades, de pueblos originarios que han impulsado esta noción de la soberanía alimentaria, de producir de manera sustentable los alimentos, con esta idea de la agroecología, de proteger los bienes naturales, de vivir en armonía con el ambiente. Bueno, es fundamental, ¿sí?, preservar toda esa cultura que tiene cada una de las regiones. Y bueno, es así como también nos habla sobre concientizar, ¿sí?, la noción del derecho humano a un ambiente sano, y por eso es fundamental, ¿sí?, poder tener esa noción y esa conciencia crítica. Es decir, a través de un proceso de aprendizaje y de educación, es fundamental que podamos tener una mirada crítica sobre la realidad social. Cuando nosotros vemos cuestiones de, por ejemplo, desmontes, quemas de humedales, tiene que surgir ese espíritu crítico de plantear, bueno, estas son cuestiones que están impactando en el ambiente, que de alguna manera nos van a repercutir a todos. Y siempre pensándolo de la manera de que hay responsabilidades civiles, penales, en las personas que realizan eso, y tiene que haber políticas públicas para prevenir y proteger el ambiente. Luego nos habla de que tiene que haber un pensamiento crítico e innovador, es decir, se tiene que buscar siempre herramientas para hacer accesible a la educación. Por eso se han ido desarrollando algunos materiales en el Ministerio de Educación de la Nación para poder abordar las cuestiones de estas problemáticas. Tiene que el derecho brindarse de una manera adaptable, es decir, tiene que adaptarse la educación a cada una de las zonas donde se desarrolla, es decir, entendiendo cuáles son los recursos, las problemáticas naturales y ambientales no son las mismas en una provincia que en otras, en las del norte como las del sur, pero las problemáticas existen, como se ve justo ahí en esa imagen de Mafalda, las problemáticas ambientales están, y creo que Profe es querido, necesario a estas medida, leyes como... a medida que me digas, voy a ir pasando las diapositivas, ¿sí? Dale, dale, si querés pasamos a la próxima, así Genial. pueden ver la imagen de Yolanda Ortiz, esto que les comentaba en el comienzo. Bueno, Yolanda la verdad que ha tenido un trabajo fundamental en esta cuestión de proteger el ambiente, como hacíamos mención al comienzo, porque si nos ponemos a pensar, hace unos 50 años, ella, casi unos 50 años, estaba ejerciendo un cargo en el Poder Ejecutivo, una mujer, cuando esto no sucedía,
Y hablando de las temáticas ambientales, esto es de avanzada lo que hizo ella. En la próxima diapositiva, lo que tenemos ahí es para que ustedes puedan ver los números de las legislaciones, cuándo se sancionaron estas legislaciones, en el caso de la ley nacional que fue en el año 2020, que hablábamos de que se tiene que capacitar la administración pública. Administración pública, todas las personas, por ejemplo, una persona que desarrolla una labor administrativa, alguien que es un personal técnico, alguien que es un asesor, un director de línea, un director provincial, tienen que hacer esta capacitación. Y la verdad que es enriquecedor hacer una capacitación donde uno conoce, por ejemplo, cómo se gestionan los residuos, qué impacto hay de las industrias, qué significa esto del impacto ambiental, el cambio climático. En la siguiente diapositiva, lo que tenemos ahí para que ustedes puedan ver cuál es el número de la ley, ¿no?, de educación ambiental integral. Y tenemos la figura de Pino Solanas, por si no lo conocen, un gran documentalista, que lo pueden googlear, buscar por YouTube, todos los documentales que ha desarrollado, libros, y siempre con esta noción, ¿no?, de proteger el ambiente sobre todas las temáticas posibles, residuos, temas de agroquímicos, minerías, y buscar los desarrollos sustentables. No significa uno cuando plantea la idea de, bueno, hay que proteger el ambiente, no se hace nada más. No, todo lo contrario, se protege el ambiente y se pueden llevar prácticas que sean sustentables. En la próxima imagen, diapositiva, lo que tenemos son estos principios que yo les venía mencionando, donde a ver si quedaba alguna otra cuestión más para abordar. Teníamos, bueno, esto del cuidado natural, la participación y formación ciudadana. Bueno, esto de la participación y formación ciudadana va a ser fundamental para, ahí sí vamos a la próxima diapositiva, que es la última diapositiva que tenemos, nos habla sobre esto del Acuerdo de Escazú. ¿Qué significa esto? Es fundamental que cada uno de nosotros tenga la educación en ambiente. Si transitamos la escuela primaria, secundaria, bueno, no importa, se puede hacer una educación formal como informal y seguir realizando capacitaciones una vez que uno termina la etapa escolar, para tener la información y poder participar, porque es fundamental poder reclamar los derechos cuando son vulnerados, cuando vemos que hay alguna actividad que consideramos conforme a la ciencia que impacta en el ambiente, o que en caso de duda y no se compruebe que no hay un impacto, se tiene que estar por proteger el ambiente. Es así como surge un acuerdo regional. Este acuerdo regional se llama Acuerdo de Escazú, que han firmado gran cantidad de países en la región, en Latinoamérica, y tiene su implementación. Por la Ley Nacional 27.556 se aprobó el Acuerdo de Escazú en la República Argentina y tiene como objetivo garantizar el acceso a la información ambiental. Por eso cuando hacíamos la mención al comienzo de que es tan importante tener información, acá es fundamental, ¿sí?, poder garantizar ese acceso. Es decir, cualquier persona que quiere realizar un pedido de información pública a la administración, por ejemplo, quiero saber cómo se gestionan los residuos en tal localidad, quiero saber tal cuestión, estoy desarrollando un trabajo de investigación, o quiero saber qué sucede con la cuestión de los bosques nativos, si hay protección de los mismos. Bueno, cualquier persona haciendo una formulación, una fundamentación sobre lo mismo, puede pedir que se le brinde acceso a esa información, en la cual el Estado está involucrado. Y el Estado tiene la obligación de dar una respuesta, y de esta manera poder garantizar ese acceso a la información pública para todos los ciudadanos. Y de esta manera, cada uno puede involucrarse, ¿sí?, en las decisiones que se van tomando sobre cuestiones ambientales, y ir pidiendo esa información, porque en este sentido es fundamental el rol de la sociedad, de la movilización social y de todos los grupos ambientalistas para saber qué está desarrollándose sobre cuestiones ambientales, teniendo en cuenta una cuestión que plantea el Papa Francisco, que es esta idea de la casa común, donde el ambiente es el lugar donde vivimos todos, donde todos nos desarrollamos, y hay que preservarlo, protegerlo, hay una responsabilidad. Y en este caso también hay una idea de una cultura del descarte, sobre aquellas cosas que
están programadas su uso, por lo cual es fundamental poder realizar una protección del ambiente, tanto de las leyes que nos capacitan, que nos educan, que educan a las niñeces, a las infancias, como aquellas que capacitan a la administración pública, capacitan a las personas adultas, y esta normativa que nos brinda un acceso a la información sobre cuáles son las actividades que se desarrollan desde el Estado vinculadas al ambiente. Este fue más o menos un pantallazo sobre las recientes leyes normativas sobre educación y sobre acceso a la información pública ambiental. Desde ya muchas gracias, y cualquier cuestión que quieran consultarme estoy a su disposición. Perfecto, chicos. Si tienen alguna consulta para el formador, recuerden que pueden usar el chat, ¿sí? O levantar la mano de la aplicación, ¿sí? Yo una consulta, el tema de la ley de Yolanda, no se aplica en todas las instituciones, ¿que no? ¿Qué tal? Ahí no llego a ver tu nombre. Ahí activo la cámara porque tengo mi gato acá que ¿Ah? me está molestando. Pablo, ahí está, Pablo. Ahí te veo, Pablo. Sí, la ley de Yolanda, no se aplica en todas las instituciones, ¿que no? Bueno, la ley Yolanda, al ser una ley a nivel nacional, y que cada provincia va haciendo como esta adhesión, es decir, que tiene que ratificar, acompañar, tiene que ser implementada por cada una de las provincias. Y se tiene que, lo que es, en realidad lo que es la ley Yolanda es sobre la capacitación de la administración pública, ¿sí? Es decir, el que ocupa un cargo, un rol en la administración pública, en el ejecutivo legislativo, tiene que capacitarse. Lo que es la ley de educación ambiental, esa sí es para las cuestiones de lo que es una escuela primaria, secundaria, tiene que aplicarse. La cuestión es que es una ley muy reciente y que va a llevar su tiempo para desarrollarse, pero cada provincia tiene que ir implementándola, por eso tiene que establecer un diseño para realizar la educación ambiental en todas las instituciones que tenga, sean de ámbito privado como público. Ahí veo otro Sí, comentario tenemos sobre algunos comentarios en el chat. ahí está, hay uno que dice sobre el acuerdo de Escazú es el derecho a la información ambiental para que todos puedan participar, exactamente como plantea Tomás. Bueno, en ese sentido, supongamos alguna cuestión que se desarrolle una autopista sobre alguna zona que es protegida ambientalmente, hablemos de un humedal. Tiene que existir una participación pública sobre esta actividad. Y el acuerdo de Escazú lo que nos garantiza es que el Estado está obligado, ¿sí?, a dar una respuesta sobre este tipo de actividad que va a desarrollar. Tiene que, por ejemplo, en este caso, exhibir cuál es el proyecto, de qué manera se va a llevar a cabo, tiene que haber una audiencia con la gente para que sepan la cuestión, tiene que aceptar las críticas que se planteen desde los movimientos sociales. Así que precisamente es el acceso a la información pública. Después, otra cuestión que tenemos acá que dice actualmente cuáles son las regiones protegidas por leyes ambientales en la provincia de Salta. Bueno, tenemos una gran variedad de leyes, pero todas las leyes que son a nivel nacional protegen a todas las provincias. Vamos con un ejemplo. Una es la ley de bosques. ¿Sí? La ley de bosques es para todas las provincias y se tienen que proteger los bosques nativos, realizar un ordenamiento territorial de los mismos según las zonas de protección. Tenemos después la Ley General del Ambiente, que es la 25.675. Es una ley fundamental, es una ley marco, porque lo que nos brinda esa ley son principios ambientales. Uno de ellos, para hacer un resumen, es el de la progresividad, por lo cual los derechos ambientales, ¿sí?, la protección ambiental tiene que ser progresiva, tiene que ir incrementándose, no puede retroceder. Y después hay una última, respecto a la cuestión de los desmontes. Bien,
Bien, bien, bien. Sobre esta cuestión de los desmontes, es fundamental esta Ley Nacional de los Bosques, la ley que se debate sobre los humedales. Entender que el daño ambiental muchas veces es irreversible y es fundamental siempre el reclamo social. Entonces, en este caso, lo que siempre se puede desarrollar son pedidos de información pública sobre qué está sucediendo con estas cuestiones. Realizar también denuncias, procesos judiciales, pero siempre es fundamental que la sociedad pueda estar activa y haga visible estos reclamos cuando están sucediendo. Pero para que esto realmente se implemente, falta algo fundamental, y es que en el Congreso de la Nación se legislen los delitos ambientales. Hoy en día no tenemos una legislación sobre delitos ambientales que sancione específicamente estos hechos, por lo cual necesitamos de esta temática que hoy justamente el presidente la mencionó. Justamente estaban preguntando, Juan, ¿qué Sí. tipo de sanción se aplica en el caso de que no se cumpla? Si no se aplica a estas leyes, ¿cuál es la sanción? Bueno, la cuestión, por ejemplo, con lo que es la ley Yolanda de educación ambiental, es entender que es una obligación de cada estado llevarla a cabo. Hay leyes que se denominan de presupuestos mínimos y por lo cual establecen un piso de derechos. Por ejemplo, tenemos que proteger los bosques y establecemos zonas en donde brindamos protección. Cada provincia tiene que realizar una ley, ¿sí?, de presupuestos mínimos. Pero sí, no hay una sanción por parte de la nación hacia las provincias que no establecieron la ley, sino que tiene que impulsarse desde la nación con lo que es un organismo llamado COFEMA, que fomenta la educación ambiental, poder desarrollar en todas las provincias de manera integral estas legislaciones. Por eso es fundamental siempre llevarlo a las provincias, y la exigencia de la ciudadanía también es esencial para decir, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no tenemos una ley Yolanda? ¿Por qué no tenemos una ley de educación ambiental? ¿Por qué en las escuelas todavía no se está implementando esta ley? Tenemos el derecho de exigir estas cuestiones y que el Estado nos brinde respuestas. Y después nos dicen un municipio, bueno, también en un municipio es fundamental tener un área ambiental. Por ejemplo, yo les voy al caso donde yo vivo, que es en la ciudad de La Plata. La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios. Cada uno de ellos, algunos, tienen un área ambiental y otros no. Y realmente se nota la diferencia, porque un municipio que tenga un área ambiental está reconociendo la temática ambiental, que hay problemáticas y que ahí está el desafío de poder llevar a cabo una política pública. Y entendiendo que un municipio tiene un conocimiento más cercano de cada uno de las personas que viven en el mismo. Y de esta manera puede llevar a cabo ciertas prácticas, por ejemplo, como la separación en origen de residuos. Y otra cuestión que podemos hacer desde acá, bueno, una cuestión que podemos hacer partiendo de esta idea es, primero, felicitarlos a ustedes que estén participando en un espacio de capacitación ambiental y tomar este desafío de querer conocer esta temática que nos aborda a todos, a los jóvenes y a todas las generaciones. Y tomar estas banderas de los jóvenes para reclamar los derechos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, la ley del etiquetado frontal llevó muchos años en tener una sanción. Y lo que nos permite es tener una información sobre qué estamos consumiendo. Pensemos en eso. Algo tan elemental como saber si tal alimento tiene exceso en azúcar o no. Después cada uno tiene la decisión de comprar el alimento que desea, pero es importante que nosotros podamos conocer de qué manera se produce un alimento, y teniendo en cuenta que va con el ambiente esto, porque las prácticas que se desarrollan para producir alimentos están vinculadas a los tipos de alimentos que consumimos. Y respecto a la cuestión minera, que es la última consulta que veo acá de Penélope. Bueno, el acuerdo de Escazú es un acuerdo marco general que nos habla del acceso, ¿sí?, a la información pública. Sobre la cuestión de la minería, hay legislación específica
cada provincia tiene que establecer un código minero, ¿sí? Tiene esa facultad conforme a la Constitución Nacional. Entonces tiene que desarrollar un código en el cual establezca, ¿sí?, las obligaciones, de qué manera se van a llevar las prácticas, y lo que nos permite el acuerdo de Escazú es poder consultarles, ¿sí?, a la administración pública sobre qué está sucediendo con estas prácticas, entendiendo que esto impacta sobre el ambiente y cómo también encontramos vinculaciones a veces sobre la producción de soja y los desmontes. Tengamos siempre en cuenta este aspecto y que hay otras alternativas como la agroecología, maneras más sustentables para poder proteger el ambiente. No sé si me quedó alguna otra pregunta más, estoy revisando acá. No, Yo una perfecto. consulta. Ahí está. Sí, para que Eh, saco el chat, así te veo. Argentina, ¿qué opina usted? ¿Argentina debería aplicar? Sé que hay leyes sobre el tema de cuidado del medio ambiente y todo, pero a las personas que no respeten ese tipo de leyes, ¿usted cree que se debería aplicar un tipo de sanción a esa persona, una multa, para que, podríamos decir, para que aprenda, para que no lo haga nuevamente, digamos? ¿Qué opina usted que Bueno, ahí la verdad es que tenemos un gran vacío en la legislación sobre el impacto ambiental. Lo que suele suceder es el debate, ¿no? Si qué es más conveniente, si aplicar una sanción económica o una sanción que implique que una persona vaya a la cárcel. Yo creo que hay que analizar cada una de las cuestiones, porque por ejemplo, cuando hablamos de las temáticas de fumigaciones con agroquímicos que impactan en la salud, a veces la justicia avanza y entiende cuál es la problemática, y a pesar de no tener delitos ambientales, yo creo que es necesario tener delitos ambientales y analizar cada caso en concreto, porque no puede suceder que tengamos todos los años quemas de humedales y todo quede impune, que no suceda nada, que no conozcamos si hay un proceso judicial, si alguien se lo sancionó, si alguien pagó una indemnización por eso que hizo, porque el resarcimiento ambiental es muy difícil, la remediación es muy compleja. Entonces yo considero que es necesario legislar lo que son los delitos ambientales. Tenemos que tener esa legislación, es el gran desafío que tiene que haber a futuro, además de la ley de humedales, para tener esta posibilidad de que cada uno de los jueces tenga la posibilidad de decidir si hay una persona que está en infracción, aplicar una sanción que sea un resarcimiento económico o una cuestión, además de pecuniaria, una cuestión de cumplir una pena en la cárcel. Tengamos en cuenta, esta es una problemática y nos va a impactar a todos. El impacto sobre el ambiente repercute en nuestra vida diaria. Sí, por ejemplo, acá en Salta, yo antes pertenecía en un grupo de bomberos voluntarios que manejaba mucho el tema de los incendios de forestales, quema de pastizal. La mayoría de esos incendios eran provocados por la mano del hombre. Era para o bajar el nivel de esos pastizales, o sea, para desmalezar, podríamos decir, pero no tenían control sobre eso. Hubo un caso acá en zona sur que pasó eso, y bueno, el señor se hizo responsable y dijo que él lo había hecho, que todo aquello, me lo contó un compañero, ¿no? Pero que la justicia no aplicó nada contra él, digamos, porque generó un desastre tremendo, pero la justicia no aplicó ninguna sanción, nada contra él, digamos. Claro, ahí tenemos, por ejemplo, una ley de manejo de fuego a nivel nacional que establece pautas sobre cómo realizar esta práctica. Y vos mirá cómo contás un caso práctico, la verdad te agradezco, Pablo, porque vemos ahí como la justicia no tiene posibilidades a veces o falta el conocimiento como para poder llevar a cabo, ¿sí?, una aplicación de una sanción. Por eso necesitamos estos delitos ambientales que la verdad hoy no tenemos y se suelen aplicar lo que son otros tipos de delitos asimilables, pero bueno, también es una decisión política que tiene que tomar un juez de establecer una sanción, porque siempre entendemos que son
cuestiones que repercuten en aspectos de trabajo, pero que están impactando en el ambiente. No sé si justo ahí había una pregunta más en el chat. Ahí Profe nos querido, hablan estamos un sobre poco apretaditos ya con el tiempo. Perfecto, ahí están utilizar métodos para reducir. Bien, perfecto, perfecto. Y muchísimas gracias por el aporte, Tomás, sobre una legislación. Por último, ¿se me escucha? Yo tengo una consulta. Sí, ¿Cuál cree que sería una estrategia efectiva para que la ley Yolanda se cumpla? bien, bien. Eliana, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el tema de la ley Yolanda, tenemos que ver también de qué manera poder implementarla. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con la ley Micaela, donde la administración pública tiene que capacitarse en perspectiva de género? Y lleva su tiempo poder implementarla. Tengamos en cuenta que la ley Yolanda es transversal, habla de todas las cuestiones ambientales y nos brinda un conocimiento. Y por lo cual es necesario, en este caso, que el Poder Ejecutivo, es decir, una provincia, en este caso el Gobierno de Salta, desarrolle una estrategia, ¿sí?, en toda la administración pública, porque tiene la obligación de hacer capacitaciones para todas las personas. Realizar tal vez capacitaciones introductorias primero, sobre algunos aspectos, nociones sobre el ambiente, la legislación en que consiste, ver casos prácticos, cómo llevarlo a cabo, ese tipo de casos, y lograr ese trabajo, ¿sí?, entre personas que no se conocen de distintos lugares de la administración pública, y poder presentarlo, comentarlo, defenderlo. Es necesario que esta ley se visibilice y se lleve a los distintos lugares de la administración pública. Por ejemplo, supongamos que vamos a hablar de un caso práctico. Bueno, ¿qué sucede con la cantidad de papel que se genera en una oficina? ¿Qué sucede con los residuos en una oficina de la administración pública? Tiene que también ir orientada hacia hábitos comunes, diarios, para lograr, ¿sí?, ese acercamiento de las personas que trabajan en la administración pública. Genial, profe, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Axel, y muchas gracias a todos por las participaciones. Fueron fundamentales y enriquecedoras escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Y bueno, me alegro muchísimo de ver a tantos jóvenes tan interesados por esta causa ambiental, que es la causa de todos los pueblos, de cada uno de nosotros, y que requiere que tengamos el conocimiento sobre todas las temáticas ambientales, las legislaciones que tenemos y de qué manera podamos también reclamar esos derechos y acceder a esa información pública sobre la protección del ambiente.